Hola jóvenes estudiantes del primer grado, nos encontramos nuevamente en este video referente a la semana número 7, por eso también se llama sesión número 7. El título de nuestra sesión es Utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo en la libertad. Entonces, ¿cuántas veces ustedes habrán salido de paseo a distintos lugares? Y el año pasado en particular tal vez salieron de promoción, ¿no? Como estaban en sexto grado. Seguramente fueron a un lugar desconocido y tenían que saber cómo orientarse, cómo llegar a un lugar que querían visitar. Para ello seguramente les facilitaron o su asesor encontró un plano, ¿no? En los planos siempre hay también una escala de medición que con nuestra reglita nosotros podemos medir y calcular matemáticamente su distancia. Para iniciar entonces, antes de adentrarnos en la situación problemática del libro, vamos a ver un problema introductorio, como para recordar si lo han hecho el año pasado. Aquí tenemos entonces el mapa del Perú y generalmente en este tipo de mapas, que seguramente ustedes han dibujado muchas veces en la escuela, en esta partecita viene una serie de información, ¿no? Del mapa. Entre ellos está la escala. La escala viene a ser esto de aquí, ¿no? 1 entre 1.150.000, como en este caso nos están mostrando. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a iniciar con el tema de planos y escalas, explicando en este pequeño ejercicio las maneras de resolver y cómo nosotros debemos leer una escala que encontramos en un mapa. En un plano también, ¿no? ¿Cuántos querrán ser ingenieros? Van a hacer uso de estos conocimientos. Entonces, dice el problema, en un mapa cuya escala es 1 entre 1.150.000, la distancia entre dos ciudades es 25 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre dichas ciudades? Antes de eso quiero decirles, ¿no? ¿De qué se trata este número? 1 entre 1.150.000. Entonces, estos números indican una misma unidad de medida. Por ejemplo, en nuestro mapa esto indicará que 1 centímetro, que yo puedo medir con la regla en mi dibujo, en mi plano, 1 centímetro de mi dibujo equivale a 1.150.000 centímetros en la realidad. ¿Ya? Entonces, en función a eso yo puedo calcular. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no?, que entre dos ciudades hay una distancia de 25 centímetros. Entonces, con la regla medimos esta distancia y nos dicen cuál será la distancia real entre dichas ciudades. Vamos a ver entonces dos maneras. Hay que separar por aquí nuestra pizarrita para iniciar. Entonces, la primera manera es un tema tratado sobre las proporciones, la proporcionalidad. Es el teorema o la propiedad fundamental de la proporcionalidad. Entonces dibujamos esta expresión, 1 entre 1.150.000, que vendría a ser de la siguiente manera. 1 entre 1.150.000. Entonces, ustedes también copian en su cuaderno este problemita para introducir el tema, ¿no? Para que no se olviden, para que tal vez no digan, pero nunca hemos hecho, ¿por qué el profe nos pone este tipo de ejercicios? Es la excusa que siempre ponen los estudiantes. Ya, entonces, les decía hace poco que esta escritura es la misma que esta, porque estos dos puntitos significa entre, ¿sí o no? Entonces, esto también, 1 entre 1.150.000, es lo mismo prácticamente, solo que lo que está en el numerador, o sea, en la parte de arriba, representa la medida en el mapa, en vez lo que está en el denominador representa la medida en la realidad. Entonces vamos a buscar una razón para hacer su equivalencia. Entonces ahora les pregunto, ¿este 25 centímetros corresponderá al mapa o corresponde a la realidad?
Entonces, ¿habrían dos ciudades que tienen una distancia entre ellas de 25 centímetros? No, o sea, no. Esto ocurre solo en el mapa. Entonces, arriba hemos puesto lo del mapa y abajo la regla. Entonces, aquí también, arriba ponemos lo del mapa que vendrían a ser 25 centímetros. 25 centímetros. Ya está. Y abajo, lo que vamos a calcular que todavía no conocemos. Entonces, como no sabemos aún, le ponemos X, ¿no? Puede ser una D también, ¿no? De distancia. Y ahora vamos a utilizar una regla muy importante. Como les decía, es la propiedad fundamental de la proporcionalidad. Que se puede simplemente decir de los productos cruzados. Entonces, X por 1 y 1.150.000 por 25. Eso ocurre en una proporción. Entonces, luego ya podemos iniciar, ¿no? Estas flechitas me indican que esta X voy a multiplicar con 1 y este 1.150.000 voy a multiplicar con 25. Entonces, X por 1 o 1 por X es simplemente X. Entonces pongo X es igual a. Ahora multiplico 1.150.000. Ya yo sé que ustedes ya lo han escrito seguramente en su cuaderno mientras yo estoy sufriendo aquí con mi lápiz. Ya, 1.150.000 ¿por cuánto? Por 25, ¿no? Por 25. ¿Por 25 qué? ¿25 papas? No, 25 centímetros. Entonces pongo también la unidad de medida. Eso me dice que ya seguramente el valor de X que voy a encontrar va a ser en centímetros. Entonces multiplico, ustedes están en la casita, agarren tranquilamente su calculadora y desarrollan ese producto, ¿ya? Para agilizar un poco las cosas, ¿no? Y el producto sale 28 millones, disculpen, 28.750.000. Ya. El sueño. Ustedes saben que después del almuerzo da sueño, jóvenes. Ya. Pero no es excusa, ¿no? Correcto. Entonces sale 28.750.000, ¿qué? Centímetros. Entonces añadimos ahí centímetros. Ya. Pero imagínense que les diga a alguien, ¿no? Hoy día, jóvenes, vamos a recorrer 28.750 centímetros. Ustedes estarían pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que nos den? Siempre nos han hablado en metros, nos han hablado en kilómetros. Entonces nosotros mismos lo vamos a convertir a metros primero. Entonces, ustedes saben que en un metro hay 100 centímetros. Por lo tanto, vamos a dividir entre 100. Y eso me indica que estos dos ceros desaparecerían, ¿no? Desaparecerían esos dos ceros. Ahora tendría entonces otra nueva expresión que sería 287.500 metros ya esta vez. Hasta aquí ya vendría a ser metros. Pero tampoco, es un número grande. Me conviene convertirlo a kilómetros, ¿no? Me conviene convertirlo a kilómetros. Entonces, ustedes saben que en un kilómetro hay 1.000 metros, ¿ya? En un kilómetro hay 1.000 metros. Entonces, para nosotros encontrar la cantidad de kilómetros que hay en esta cantidad de metros, vamos a dividirlo entre 1.000. Entonces, es como si nosotros, la comita que está en esta parte, en la última X, en el último 0, lo trasladaron de 3 espacios. 1, 2 y 3. Entonces ya podríamos decir que el valor de X o la distancia que hay entre estas dos ciudades es de 287.000. No, 287. ¿Qué pasa? 287,
5 nomás ya, ¿no? No es necesario ya poner esos ceros que están ahí. 287,5 kilómetros. Entonces, vendría a ser la distancia real de estas dos ciudades. Entonces, 287,5 kilómetros. Entonces, aquí recuerden que hemos empleado la propiedad fundamental de las proporciones. Hay también otra manera, ¿no? Esa otra manera se denomina la famosa regla de tres simples. La regla de tres simples necesita siempre de dos magnitudes. Entonces nosotros podemos decir, ¿no? La longitud en el mapa y la otra podría ser la longitud real. ¿Ya? Porque eso es lo que están relacionados, ¿no? Lo del mapa con la longitud real. Muy bien, entonces yo puedo decir, viendo mi escala, que 1 centímetro en el mapa es igual a ¿cuánto? A 1.150.000. Entonces, ven que también es una equivalencia, ¿no? 1 o 1 centímetro del mapa equivale también a 1.150.000 centímetros, pero en la realidad. En la realidad. Ya tenemos entonces nuestra primera relación. Ya está. Ahora, ¿cuál será la segunda relación? Porque necesitamos dos. Entonces es esta, ¿no? De los 25 centímetros. ¿Que será en la realidad o será en el mapa? ¿Qué dicen? Es en el mapa, ¿no? Imposible que dos ciudades disten 25 centímetros. Entonces en el mapa encontramos 25 centímetros también. Ya. Va a salir un poco feo mi número 2, pero no importa. Ya. Centímetros, pongamos para mantener la unidad de medida. Y esta distancia no la conocemos todavía en la realidad. Entonces le ponemos X. Algo parecido como el de allá, ¿no? Algo muy parecido. ¿Ya? Es el mismo concepto en sí. Lo van a distinguir más adelante. Y luego, ahora puedo decir, ¿no? Es una regla de tres simple. Entonces, ¿de qué magnitud? ¿Inversamente o directamente proporcional? Es directamente proporcional. Entonces, multiplico X por 1 y multiplico 25 centímetros por 1.150.000. Profe, es lo mismo. Se parecen, ¿no? Obviamente, se parecen. Bien, y empezamos a hacer. Seguramente vamos a llegar a esta expresión. Si llegamos ahí ya lo dejamos porque ya está resuelto a partir de ahí. Entonces x por 1 es x. X por 1 es x no más. Esto va a ser igual a... Ahora multiplicamos 25 por 1.150.000. ¿Será lo mismo que 150.000? 1.150.000 por 25. Por supuesto. Entonces vamos a escribirlo así, a ver. Porque nos conviene, ¿no? Para mostrar que es lo mismo de una u otra manera. Entonces, 1.150.000 por 25. Bacán. Entonces, con esto nos damos cuenta que los dos procedimientos nos van a dar la misma respuesta. Ya, y poner la unidad de medida. Si ustedes ven bien, la parte de la izquierda o el primer procedimiento subrayado es el mismo que aquí. Entonces va a salir la misma respuesta. De todo esto va a salir lo mismo que está aquí. Ahora ya podemos decir entonces que con la propiedad fundamental de la proporcionalidad y con la regla de tres simple podemos manejar este tema de las escalas. Muy bien, jóvenes, ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva que ya se refiere propiamente al libro. Ahora sí, vamos a ver. Y aquí está, exactamente. Turismo en la libertad, que está en la página 55 de su libro. Entonces, turismo en la libertad. Aquí he puesto unas imágenes de mis exalumnos quienes fueron o visitaron ese lugar, ¿no? Es maravilloso, ahí se han hecho unas tomas espectaculares justamente en la ciudadela de Chan Chan, este grupito, ¿dónde estarán ahorita?
Y aquí vemos parte de esa ciudadela, ¿no? Que está en mantenimiento, porque con el tiempo ha ido maltratando. Sí, la gente, como ustedes saben, no sabe cuidar. Bien, sin más preámbulos, empezamos entonces haciendo la lectura de nuestro problema. Ustedes también sigan en su libro. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a a la región La Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chan Chan. Este centro arqueológico es la ciudad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en un plano como el que se muestra. Ten en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. Entonces, ya sabemos por este fragmento que hemos leído que la distancia geométrica de un plano se denomina a la longitud que existe entre dos puntos. Vamos a ver entonces la imagen del libro que nos muestra justamente esa situación. Aquí está. Entonces tenemos tres puntos importantes, ¿no? Primero, la Plaza de Armas de Trujillo. Después aquí tenemos Huaca, el Higo. Y finalmente la ciudadela de Chan Chan. Entonces, lo que les decía al principio, ahí está justo. A ver, ¿quién ve la escala? La escala está aquí, jóvenes. Miren, aquí de amarillo, no se nota mucho. Lo hacemos con rojo para que se vea mejor. Aquí. 1 entre 40.000. Entonces, quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale a 40.000 centímetros en la realidad. Entonces aquí está, ustedes en su libro pueden medir con una reglita estas distancias, ¿no? Para saber cuánto mide. Incluso de Chan Chan directamente hasta la Plaza de Armas de Trujillo la pueden leer. Vamos a ver esta situación problemática entonces, a ver qué nos dice. Dice, Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay entre la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y desde la Huaca El Higo a la ciudad de Chan Chan. Las medidas que obtuvo fueron 10,5 centímetros y 4,5 centímetros respectivamente. Si la familia de Daniel parte de la plaza de Trujillo a la Huaca El Hilo y de aquí luego a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? Entonces, lean nuevamente la pregunta para entenderla. ¿Cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? Muy bien. Entonces lo que nos está pidiendo, ¿qué será? La distancia recorrida. Entonces dice que la familia de Daniel se trasladó de aquí, de la Plaza de Armas de Trujillo, y se fue a la Huaca El Higo. Y después de la Huaca El Higo se fue a la ciudadela de Chan Chan. En total, ¿cuánto recorrió? Nos dice. ¿Qué haremos entonces, chicos? Hay que poner las medidas, a ver, de la medición que ha hecho nuestro amigo Daniel. Dice que esta distancia de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Hilo vale 10,5 centímetros. A ver, midan ustedes también en su libro. 10,5 centímetros. Ahora nos falta conocer en la realidad cuánto es, ¿no? Creo que es fácil, ¿verdad? ¿Y cuánto mide a partir de la Huaca El Hilo hasta la ciudadela de Chan Chan? 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que expresemos esta distancia en kilómetros. Para ello debemos saber entonces la distancia real, ¿no? La distancia geométrica real. Entonces, para eso vamos a utilizar entonces algunas estrategias que ya hemos estado viendo en el ejercicio de introducción. Bien, jóvenes, pasemos entonces a nuestro apartado de preguntas. Pero no se olviden esas medidas y ya tenganlo marcado en su cuaderno para trabajar. Entonces nos dicen aquí, comprendemos el problema. Frente a un problema, lo primero que debo hacer es comprenderlo. Porque si no lo comprendo, no voy a poder resolverlo. Voy a decir, ahora, ¿qué hago? Leí, no entendí, ¿qué hago ahora? Entonces ya hemos leído, lo hemos analizado, pero este apartado nos va a ayudar también a pensar
mediante algunas preguntas, cómo nosotros podemos resolver esta situación problemática. Bien, y dice la primera pregunta: ¿cuánto mide la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca, el Higo, según el mapa? Entonces debo leer bien, ¿no? Según el mapa. No me está diciendo todavía en la realidad realmente cuánto mide, sino simplemente en el mapa. Entonces, en función a ello, nosotros podemos responder rápidamente, ¿no? Respondemos, a ver, ponemos respuesta a nuestro estilo, como siempre. Respuesta. Ya. ¿Cómo ponemos nuestra respuesta, jóvenes? Según el mapa, porque debemos responder bien, ¿no? Según el mapa, la distancia geométrica, según el mapa, la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo, de la Plaza de Armas de Trujillo, a la Huaca el Hilo, a la Huaca el Higo, es... ¿Cuánto es? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Era la más larga o la más corta? La más larga, entonces viene a ser 10,5 centímetros. Bien, y de esta manera estaríamos contestando a la primera pregunta. Ven que no es nada complicado todavía, porque nos está ayudando a comprender el problema, saber qué datos nos dan, y así nosotros vamos a poder utilizar esos datos después. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuánto mide la distancia geométrica de la Huaca, el Higo, a la ciudadela de Chan Chan según el mapa? Entonces también debo analizar bien esa pregunta, ¿no? Para responder. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Cómo responderíamos? ¿Se parece o no se parece a la pregunta anterior? Se parece totalmente, ¿no? Y vean su mapa ustedes para que sepan cuánto mide, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos contestar? Algo parecido a lo anterior. Según el mapa, la distancia geométrica de la Huaca, el Higo, a la ciudadela de Chan Chan es ¿cuánto? 4,5 centímetros. Entonces ya hemos contestado también a la segunda pregunta de comprendemos el problema. O sea, al contestar estas preguntas ya estamos comprendiendo el problema. Si ni siquiera eso lográramos, quiere decir que no comprendo nada, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a nuestras siguientes preguntas. Vamos a ver si sigue sobre este mismo apartado o cambia. Ajá, sí, sigue sobre lo mismo. Entonces vamos a ver. Dice: ¿qué pide hallar la pregunta de la situación significativa? ¿Qué nos pedirá hallar? Fácil, ¿no? Nos pide hallar la distancia total recorrida. Y eso es lo que nos pide, ¿no? Alguien dice: no, profe, no nos piden eso, nos piden otra cosa. Vean entonces la pregunta, ¿no? Que nos dice: ¿cuánto mide la distancia total del recorrido, ¿no? En kilómetros todavía nos dicen también. Entonces, creo que podemos añadir aquí, ¿no? Distancia recorrida en kilómetros. Añadimos, porque eso nos dice, ¿no? Acabo de recordarme. Vamos a ver la pregunta 4. Dice: ¿qué significa la escala que se presenta en el mapa? Ajá. Eso también les había comentado un poco, ¿ya? ¿Qué nos querrán explicar con esa escala?
Esa escala viene a ser la relación, ¿no?, que hay entre las medidas que obtenemos del mapa y las medidas reales de una distancia. Entonces pongámoslo algo así, a ver, es la relación que existe, es la relación que existe entre la distancia real, entre la distancia real y la distancia en el plano. Entonces, eso es lo que significa esa escala, ¿no? Podemos añadir algo más, ¿no? Por ejemplo, que 1 entre 40.000, ¿qué significa? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan, muchachitos. Les había dicho, ¿eh? Esto significa que 1 centímetro en el mapa equivale a 40.000 centímetros. ¿En dónde? ¿En dónde? En la realidad. Entonces, eso significa esa escala que se presenta en el plano, ¿verdad? Entonces, de una manera sencilla, nosotros podemos decir que esta expresión nos da un dato importante dentro del mapa para nosotros ubicarnos, y incluso si alguien es chofer, ¿no?, para medir la cantidad de combustible que va a necesitar su vehículo. Entonces, utilizarlo de muchas maneras. La matemática, ven que está en muchas actividades, como ya les había dicho en videos anteriores. Veamos a ver la siguiente diapositiva. Ajá. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, nos dice aquí. Entonces, ya hemos demostrado que hemos entendido, que hemos comprendido lo que nos pide el problema, los datos que nos dan, y ya lo hemos analizado. Los significados también, ¿no?, de los valores numéricos. Ahora nos dice, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Entonces, ya que sabemos, ya que hemos determinado nuestros datos, podemos elaborar un plan, una estrategia para resolver la situación problemática. Para ello, entonces, nos ofrecen unas preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. Para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo, ¿qué procedimientos debes seguir? Ajá, ¿qué procedimientos? O sea, ya te está pidiendo acción aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice. Entonces, ¿cómo contestamos a esta pregunta, chicos? ¿Qué dicen? Algunas cosas ya las hemos hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos identificar la distancia en el plano. Entonces ponemos identificar las distancias en el plano. Ya tenemos esa información. ¿Y con qué instrumento hacemos esto? ¿Con una balanza? No. ¿Con un termómetro? No. ¿Con qué? ¿Con un reloj? No. ¿Con qué? Con una regla. Alguien dice, profe, yo prefiero usar una wincha. Está bien, bacán. La cosa es que puedas medir longitudes, ¿no? Si tu mapa es pequeño, tu wincha lo único que va a hacer es estorbarte. Bien, entonces usar la regla para hacer esa medición de punto a punto, de ciudad a ciudad que quiero medir. ¿Qué podemos hacer ahora? Calcular el valor real a través de la escala, ¿no? Porque una vez que ya medí con la regla, ya puedo utilizar la escala y encontrar el valor real. Entonces, calcular el valor real a través de la escala. Uy, nos pasamos un poco, pero ya no pasa nada. Ya. ¿Alguien podría recordarme cómo era la escala? A ver, ponemos entre paréntesis aquí. Era 1 entre 40.000, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra escala que nos va a servir para resolver este problema. Bien, ¿qué más podemos hacer ahora? Designar una incógnita, ¿no? Designar una incógnita.
designar una incógnita. Puede ser X, puede ser Y, puede ser cualquier letra del abecedario. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Siguiente punto, ¿qué vendría a ser? Una vez que ya designé la incógnita, puedo hallar su valor, ¿no? Entonces, hallar el valor de la incógnita. Hallar el valor de la incógnita. Hallar el valor de la incógnita. ¿Aplicando qué? ¿Se acuerdan que habíamos aplicado? Aplicando la propiedad fundamental de la proporción, ¿no? Aplicando la propiedad fundamental de la proporción. Uy, nos pasamos otros un poquito. ¿Solo es o qué cosa también podríamos utilizar? O la regla de tres simples, ¿no? O la regla de tres simple. Entonces, ¿se acuerdan que podemos utilizar cualquiera de las dos? ¿Habrá algún paso más? Sí. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado primero en centímetros, ¿no? Y lo habíamos convertido a kilómetros. Entonces, debemos realizar la conversión. Realizar la conversión de unidades. Realizar la conversión de unidades. Bien, una vez que he hecho eso, debo responder la pregunta, ¿no? También sería parte de nuestro procedimiento. ¿Ya? Responder la pregunta. No podemos dejar las preguntas sin responderlas. Bien, ahora sigamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Dice, para calcular la distancia geométrica real entre la Huaca, el Higo y la ciudadela de Chan, ¿qué procedimientos debo seguir? Uy, se parece creo al anterior, ¿no? Solo los lugares cambian. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Realizo todo el procedimiento del caso anterior. ¿Sí? ¿Por qué vamos a repetir todo? Del caso anterior. Entonces hago lo mismo, ¿no? Identifico la distancia en el plano, después calculo el valor real a través de la escala, designo una incógnita, hallo el valor de la incógnita con cualquiera de los métodos y finalmente hago la conversión de unidades de centímetros a kilómetros y respondo a la pregunta. Muy bien, hagamos magia para que se vaya todo y ya está. Nos vamos ahora a la siguiente. Ejecutamos el plan, dice. Ahora sí, en antes no habíamos ejecutado, habíamos hecho un plan recién, ¿no? Ahora vamos a ejecutar ese plan, o sea, lo vamos a hacer realidad. Vamos a aplicar ahora sí el plan. A ver, ¿qué dice primero? Dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 1 que diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca, el Higo. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos ese dato muy importante que habíamos plasmado en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, hemos planificado un plan que decía, identifica la distancia. Ya la tenemos, que era, ¿de cuánto? 10,5, ¿no? A ver, hay que subrayar estas distancias para recordarnos, si no, podemos caer en error. Dice, entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca, el Higo. Claro, esta es la distancia más larga, ¿no? Que es de 10,5 centímetros. Entonces, en función a eso, iniciamos. Se parece al caso inicial que habíamos visto, ¿no? Se parece. Entonces, podríamos decir que 1 centímetro sobre 40.000 es lo mismo prácticamente. Los numeritos no más cambian. Pero yo sé que lo van a triturar ustedes toda esta información, este problema. Listo. Ya tenemos nuestra escala. ¿A qué es igual esto? Entonces, esto es de esta medida, es del mapa y esto es de la realidad, ¿no? El 10,5 es del mapa o es de la realidad. Es del mapa, entonces aquí pondré 10,5. 10,5.
5 centímetros, ¿no? Los otros también son centímetros, pero se simplifican y se van porque están arriba y abajo. Ya. ¿Y abajo qué ponemos? Ya no hay que poner X. A ver, pongamos, ¿qué nos piden? Allá la distancia, ¿no? Entonces vamos a poner una D aquí. D de distancia. Y está aplicando la propiedad fundamental de ¿quién? De las proporciones. Desarrollamos de la siguiente manera, ¿no? A ver, vamos a tener un color un poco raro. Ahí. Y este con este. Entonces podemos decir aquí tranquilamente que D, ¿a qué es igual? D es igual a... bueno, D sale porque es D por 1 es D, ¿no? Entonces ya no hay necesidad. Ahora multiplicamos este número con este de aquí. Entonces vendría a ser 40.000 por 10,5. 40.000 por 10,5 centímetros. Y finalmente podemos decir entonces, realizando esa multiplicación, que la distancia entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca y Ligo es de 420.000, ¿no? A ver, comprueben su calculadora, puede ser que estoy fallando. 420.000. Entonces, 420.000 ¿qué? 420.000 metros, kilómetros, centímetros, efectivamente. Entonces ya tenemos nuestra distancia, pero en centímetros. Entonces son 420.000 centímetros. Ahora entonces vamos a ver la pregunta número 2 que nos va a ayudar a cómo hacer esa conversión. Ya en el libro viene, ¿no?, designado eso. Veamos entonces. Convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallado en la pregunta anterior, para lo cual complete el siguiente esquema de factores de conversión. Entonces, marcamos lo que nosotros queremos convertir, es esto, ¿no? 420.000. Ponemos aquí 420.000. Ya, a ver si logro hacerlo bonito, pero la idea es que se entienda sobre todo. Ya está, 420.000 centímetros. ¿Qué hago? Lo multiplico por este equivalente. ¿Por qué pongo metros arriba y centímetros? Porque quiero que centímetros y centímetros desaparezca. Asimismo, debe quedarse kilómetro. Entonces, metro con metro también se va. Centímetro con centímetro se va, metro con metro se va y me quedaría kilómetros. Entonces, la relación entre metros y centímetros, ¿cómo es? Habíamos dicho, ¿no?, que en un metro hay, ¿cuánto? ¿Cuántos centímetros? 100 centímetros. ¿Ya? Pregunten a papá esta información, ¿eh? Digan, papá, ¿verdad un metro son 100 centímetros? Sí, hijo. Demuéstrame, papá, a ver cómo es eso. Traigo la wincha y yo sé que les va a ayudar su papá. Y también la relación entre kilómetro y metro. ¿Quién es más grande, kilómetro o metro? Kilómetro, ¿no? Entonces, un kilómetro, ¿cuántos metros serán? Un kilómetro son 1000 metros. Entonces, pongamos aquí 1000 metros. Y ya está. Ahora sí, nuestro trabajito será simplificar. Cuando hay este tipo de expresiones con fracciones, pienso, ¿hay algo para simplificar? ¿Sí o no? ¿Y cómo se simplifica? Un valor de abajo con un valor de arriba. Puede ser mitad, tercia, cuarta, quinta, décima. En este caso hay facilismo porque aquí tenemos los ceros. Entonces yo puedo decir un cero de abajo se va con un cero de arriba. Este cero de arriba se va con este cero de abajo. Este cero de abajo se va con este cero de arriba. Y este cero de arriba se va con este cero de abajo. Pero eso ocurre solamente cuando hay multiplicaciones, ¿ah? No cuando
Sumo o resto, cuidadito. ¿Ya? Entonces me quedaría 42 sobre 10. Entonces yo podría poner aquí 42 sobre 10. Profe, ¿puede seguir sacando mitad de estas cosas? Claro, ¿por qué no? Sí se puede. Ya está. Pero aquí estoy centímetros, centímetros, también, ¿no? El centímetro de arriba se va con este centímetro de abajo. Este metro de arriba se va con este metro de abajo y me queda solamente kilómetros. Entonces me queda esto nomás ya. Y finalmente divido, ¿no? Porque no es exacta esta división, es decimal. 42 entre 10 es simplemente 4,2. Y le añado ahí la unidad de medida, que es kilómetros. Entonces, ya está. Ya está, chicos. Entonces, quiere decir que estos 420.000 centímetros equivalen a 4,2 kilómetros. Muy bien, hagamos magia ahora para ir a la siguiente pregunta. Vamos a la 2, vamos a la 3, 4, 5, también aquí. Entonces, la 3 que dice, ¿cuál es la distancia geométrica real, ojo, real, en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo? Entonces creo que ya estamos listos para contestar, ¿no? Porque en la pregunta anterior lo hemos hecho. Por supuesto. Entonces hay que poner directamente a nuestra famosa RPTA. ¿Qué significa? Respuesta. Entonces, la distancia geométrica real, la distancia geométrica real en kilómetros, desde la plaza de armas de Trujillo hasta la Huaca, El Higo, ¿es de cuánto? Ya lo habíamos visto, ¿eh? Es de 4,2 kilómetros. Entonces ya hemos respondido de esta manera a esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta. 4. Utiliza el procedimiento de la pregunta 2. Ah, ya, es el mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es el mismo que la 1? Utiliza el procedimiento de la pregunta 2 que diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan. Entonces se parece a lo que ya hicimos anteriormente. Entonces con ese mismo esquema pueden hacerlo solitos. ¿Se acuerdan que primero era 1 sobre 40.000? 1 sobre 40.000. Esto aquí vendría a ser igual. A ver, ¿quién me da ese dato? Alguien dice, profe, yo ya lo hice en mi cuaderno. Bravísimo. Ya. Entonces, ¿cuál era la distancia entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan? ¿Se acuerdan? Era de 4,5, si no me equivoco, ¿no? 4,5 centímetros. Era de 4,5 centímetros. Y lo que queremos calcular es la distancia, ¿no? Entonces, le ponemos D también por aquí, a ver. D. Ahora aplicamos ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esa propiedad? Propiedad fundamental de las proporciones. En X, ¿no? Track y track. Ya está. Ahora sí, D por 1 es D nomás. D por 1, D. Entonces, D igual a 40.000
40.000 por 4,5. Ahora multiplicamos esta expresión, ¿verdad? Y nos sale... ¿Cuánto les ha salido a ustedes? Sale 180.000 centímetros. Bravo. ¿A cuántos le habrá salido así? ¿Y cuántos habrán fallado porque su calculador está mal, no? No creo, no creo. Vamos a ver la pregunta 5 ahora sí. Convierte en centímetros, no, convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallado en la pregunta anterior, para lo cual completa el siguiente esquema de factores de conversión. Se parece a lo anterior, entonces yo creo que lo pueden hacer rápidamente. 180.000. Tal vez alguien me gane en su cuaderno y eso sería de lujo si me ganan. 180.000 centímetros. Ahora habíamos dicho que un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Asimismo, un kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. No se olviden estas equivalencias que les va a servir, chicos, ¿eh? Hasta en el curso de CTA en física, cuando estén en quinto, van a utilizar estas cosas. Y ahora simplifico. Habíamos dicho que arriba hay 4 ceros, entonces 1, 2, 3, 4. Estos son de arriba. Eliminamos 4 ceros de abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué expresión me quedaría? Ah, no, primero simplificamos las unidades de medida, ¿no? Centímetro se va con centímetro y metro se va con metro. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que nos queda? 18 sobre 10, unidad de medida, kilómetros. Entonces 18 sobre 10 kilómetros. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1,8 kilómetros. Y ya hemos terminado con la conversión. Recuérdense que la distancia entre la Huaca El Hilo y la ciudadela de Chanchán es de 1,8 kilómetros. ¿Ya? Entonces de esta manera estaríamos ya casi completando, ¿no? Vamos a ver, la siguiente pregunta seguro nos dice que contestemos como habíamos hecho anteriormente. ¿Ya ves? ¿Cuál es la distancia geométrica real? Entonces, ahora ya podemos nosotros con tranquilidad responder a esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la distancia real? La distancia geométrica real. La distancia geométrica real. La distancia geométrica real. La distancia geométrica real entre la Huaca, el Higo y la ciudadela de Chanchán y la, no nos va a alcanzar, ciudadela de Chanchán es de, ¿cuánto? ¿Cuánto nos había salido? ¿Se acuerdan? Es de 1,8 kilómetros. ¿Ya? De esta manera estamos respondiendo a la pregunta número 6. Y ahora sí podemos responder ya a la pregunta del millón, que es la pregunta de la situación significativa. ¿Qué nos decía? Que debemos hallar la distancia total recorrida en kilómetros, ¿no? Entonces pongamos la distancia geométrica total. Distancia geométrica total. La distancia geométrica total en kilómetros, ¿no? En kilómetros, ¿dónde está? En kilómetros que recorre la familia de Daniel, que recorre
La familia de Daniel es de 6 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué 6 kilómetros? ¿Se acuerdan? Porque es la suma, ¿no? De 4,2 más 1,8. A ver, pongámoslo aquí para que se quede, ¿no? La primera era, a ver, 4,2 era, ¿no? 4,2 kilómetros más 1,8. En la suma de decimales, la coma tiene que estar alineada. Entonces ahí alineamos y sumamos como si fueran números enteros, ¿no? 2 más 8, 10. Y va 1. 1 más 4, 5 más 1, 6. Y la coma que está alineada la colocamos ahí. Entonces 6,0 son simplemente 6, ¿no? Entonces 6 kilómetros. Ya está. Muy bien, hemos contestado entonces a la pregunta de la situación significativa. Vamos a ver ahora, a ver qué tema sigue, qué más nos piden. Reflexionemos sobre el resultado. Ajá, debemos reflexionar. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué procedimiento llevaste a cabo para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Allá. Bueno, ¿qué hemos hecho? A ver, hemos llevado a cabo el procedimiento de suma, ¿no? De las dos distancias. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho la conversión, pero la conversión ya estaba dada, ¿no? Entonces podemos poner, a ver, bueno, he realizado la suma ¿de qué? De las dos distancias, ¿no? De las dos distancias recorridas. ¿Por quiénes? Recorridas por la familia de Daniel. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos sumado para responder a la pregunta de la situación significativa. Es realizar la suma de las dos distancias recorridas por la familia de Daniel. Y de esta manera hemos encontrado el total. Bien, vamos a ver qué dicen. También hay una pregunta 2. Si la distancia geométrica entre la plaza de armas de Trujillo y la ciudadela de Chanchán es de 5,6 kilómetros, ¿cuántos centímetros medirá en el mapa? Sugerencia, utiliza la escala, la misma escala, entonces no va a haber cambio de escala. Ajá, pero ahora es un caso diferente, ¿no? Nuestra escala es la misma, entonces hay que jugar con ese mismo valor. 1 sobre 40.000, lo que ya sabemos, ¿no? En la siguiente razón, para formar la proporción, debo pensar un poquito. ¿Se acuerdan que el numerador que contiene el número correspondiente a quién? Al valor en el mapa, ¿sí o no? Y abajo es el valor real, que falta un cero aquí, el valor real, o podemos decir también la distancia real. Entonces, aquí va a mantener los del mapa. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos centímetros medirá en el mapa? O sea, no sabemos en el mapa cuánto mide. Pongamos aquí nuestra queridísima X y abajo 5,6 kilómetros. ¿Cuántos centímetros será? Entonces, 5,6 para convertir en metros lo multiplico por 1000 en primer lugar, ¿no? Entonces, si multiplico por 1000 tendría 5600. 5600 metros lo quiero convertir a centímetros. En un centímetro, en un metro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100. Entonces a 5600 lo multiplico por 100. Sería entonces 5,6 por 1000 por 100 para encontrar en centímetros. Entonces realicen ese cálculo y van a encontrar que nos va a salir 560.000. 560.000. Ya. Ahora sí, esto se los voy a dejar como tarea, a ver si van a encontrar la distancia requerida, porque ya lo conocemos, chicos, ¿eh? Sería un abuso que lo hagamos juntos. Ponen pausa, copian ahí
y desarrollan, porque después deben verificar también con su reglita en el mapa, ¿no? Para ver si realmente es la distancia que ustedes han encontrado también. Recuérdense que después de haber hecho eso, ya no necesita ya conversión, porque ya lo hemos convertido a centímetros. Esto ya está en centímetros. Era kilómetros, pero ahora lo hemos convertido en centímetros. Entonces, la respuesta va a salir ya en centímetros, no va a haber necesidad de hacer la conversión de las unidades. Muy bien, creo que ya estamos terminando, ¿sí? Turismo en la libertad, chicos. Entonces, ha sido para mí un gusto hacer esta clase. Aquí están mis muchachos de la promoción del año pasado con ustedes. Ojalá que salgamos algún día así también, ¿no? Este es Trujillo. Bien, chicos, entonces recuerdos de esa ciudad con la promoción del año pasado. Ya sabemos entonces lo que nos espera cuando lleguen a promoción. Espero que lleguen todos también y no solamente unos cuantos. Aquí estamos despidiéndonos de Trujillo. Muy bien, chicos, ha sido un gusto y gracias totales.